Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola, miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura. Soy Adriana Lemes, pastor y maestro en este ministerio, y te doy la bienvenida a Blaze News con las noticias del último tiempo. Ya hoy, 6 de agosto, por fin, mañana llega el 7 de agosto para la posesión de nuestro presidente electo Abelardo de la Espriella en Colombia. Por fin sale este desgobierno petrista, comunista, wokista, globalista, que crea cambio climático, que paró la producción de petróleo porque tenía la agenda verde, completamente vendido al globalismo, en contra de Israel. Todos los males metidos allí. Impresionante lo que hizo este gobierno, la deuda que puso. Nunca en la historia se había endeudado tanto el país como hizo este desgobierno petrista. No solamente la deuda, sino todo el mal ejemplo, toda la ideología demoníaca que trajo, todo el chamanismo, brujería, hechicería, dioses falsos, ancestrales del demonio, completamente en contra del único y verdadero Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso este hombre, Petro, se fue tan fuerte contra Israel. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo opera en todos los hijos de desobediencia, y por eso operaba tan fuertemente este espíritu en Colombia, y todos los males se fueron implementando más que nunca en este último gobierno de Petro. Impresionante el daño que hizo. Es por eso que nuestro presidente electo Abelardo de la Espriella va a tener que entrar supremamente fuerte. Tiene 4 años para hacer el cambio de todas las malas políticas, de toda la mala ideología, de la mentira, del engaño, del espíritu de anticristo que ha regado el último gobierno petrista en toda la nación. Por eso es muy necesario, vuelvo y repito, que el presidente electo Abelardo de la Espriella entre tan fuerte como dice su eslogan, firme por la patria. Tiene que ser muy firme porque se va a venir como una avalancha toda esta ideología contraria a la verdad que está minando el Congreso, que está minando como parásitos tantos puntos del país cruciales. Y por eso yo les he dicho a ustedes, todas las personas que creemos en el único Dios verdadero, tenemos que abrir nuestra boca muy fuerte a hablar en todo este tiempo para despertar la mayoría de conciencias de nuestro país, para buscar recuperar la nación. Y cuando digo recuperar la nación, es que la ideología del único Dios verdadero pueda volver de nuevo a las escuelas, que vuelva al país. Cuando yo miro para atrás y miro lo que el gobierno de Petro hizo, es realmente dañino espiritualmente. Cuando yo miro la sociedad colombiana, cómo se ha vendido al espíritu de chamanes, a espíritus de dioses ancestrales, a brujos, a hechiceros, cómo ahora usted va por todas partes y hay centros que hablan de la Pachamama, que es centros de energía, y eso no sucedía antes. Eso viene a suceder con muchísima fuerza
en estos últimos años ha entrado fuertemente a Colombia, donde todos los estratos de la sociedad están ahora metidos en este espiritismo diabólico del demonio, y la gente piensa que estas prácticas ancestrales no tienen ningún daño y están invocando a demonios, están invocando a espíritus engañadores. La gente ve esto muy superficial, la gente ve esto como si esto no tuviera nada de malo y simplemente es una forma de energía. Y no, señores, la Biblia deja muy bien advertido que el que no es con Dios está contra Dios mismo, que una nación solo puede ser prosperada, que una nación solo puede salir adelante cuando cuentan con la bendición del único Dios. ¿Y cómo es posible que Colombia haya retrocedido, hayan ido a los dioses ancestrales, hayan abandonado lo que una vez oyeron del único Dios verdadero? Por eso es necesario que este presidente Abelardo de la Espriella entre muy fuerte, entre muy firme, y sabiendo que solo de la mano del único Dios verdadero, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de su Hijo Jesucristo, se puede recuperar este país, pues la lucha es espiritual primeramente. Por eso me gustó mucho su retiro espiritual que hizo el presidente electo Abelardo de la Espriella en compañía de varios pastores importantes también de Colombia. Tiene también personas muy cerca a su oído, a su consejo. Uno de los ministros que nombró, ya sabemos quién fue antes alcalde de Bucaramanga, un pastor. Entonces me gustan mucho los consejeros que tiene, porque solo esta nación, a través de la bendición de Dios, puede ser recuperada. Vuelvo y repito, firme por la patria significa, presidente Abelardo de la Espriella, que usted tiene que ser muy firme en sus decisiones, en lo que le compete a partir de mañana, que usted toma la autoridad de la nación. Por eso esa autoridad de la nación me alegra tantos consejeros de pastores que usted tiene, porque esa autoridad solo puede ser recuperada e irse a pelear contra todo este espíritu de mentira y demoníaco que hay regado por todas partes, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo es Estados Unidos, como el presidente Trump está peleando, pero como él dice, nosotros no servimos al gobierno, nosotros servimos a Dios, y esta nación es cristiana. ¿Por qué hace el presidente Trump en Estados Unidos eso? Porque él sabe que esta guerra espiritual solo se puede ganar también primeramente espiritualmente antes que naturalmente. Vuelvo y repito algo que nombré alguna vez. Cuando Goliat se enfrentó a David, Goliat lo maldijo por sus dioses mentirosos, pero David se defendió en el nombre del único Dios verdadero. Así que estas guerras, vuelvo y les digo, son primeramente espirituales. Lo que deja el gobierno petrista es un gobierno satánico del demonio. Ustedes, yo sé que lo llamamos muchas veces comunismo, wokismo, lo llamamos islamismo, lo llamamos globalismo, pero ¿cuál es la esencia de esas ideologías? Son ideologías del demonio, son instituciones demoníacas. ¿Qué son demoníacas? Que van contra el único Dios verdadero, contra la verdad de la palabra, contra la verdad de los principios, contra la verdad de quién es Jesús. Así que mañana en esa posesión, gracias a Dios, presidente Abelardo, que usted empezó en este retiro espiritual invocando a Jesucristo, y porque vamos a necesitar la bendición de Dios para poder arreglar el desastre en el cual se encuentra el país. Un completo desastre, y vuelvo y repito, el endeudamiento jamás había sido de estas magnitudes, y estamos hablando que la Biblia nos advierte que la deuda es una mordedura de serpiente, así que ese veneno que está corriendo en Colombia solo puede salir en el nombre de Jesús. Y también me parece muy interesante una de las políticas con las que está tratando de llegar el presidente Abelardo de la Espriella, pues sabe que tiene que recuperar la educación. Toda esta ideología demoníaca se tomó en las instituciones educativas,
Y por eso toda esta juventud ha sido adiestrada en el comunismo, socialismo, marxismo, globalismo, cambio climático, islamismo, todo lo que sea contra Israel, desde del demonio en las instituciones educativas. Por eso esta propuesta que tienen, déjame ver la primera imagen, dice: polémica en el Congreso, Partido de la Espriella propone implementar la semana anticomunista en colegios. Y uno diría, pero ¿por qué polémica? Miremos lo que dice la noticia. Una fuerte controversia política y educativa se encendió en el Congreso de la República tras la radicación formal de un proyecto de ley que busca instaurar la semana anticomunista de manera obligatoria en todas las instituciones de educación básica y media del país. Antes de continuar con el artículo, esto tiene que ser hecho. Esto tiene que ser hecho, vuelvo y les digo, ¿por qué? Porque esta mala educación que han recibido los niños, los jóvenes, es los que les mete esta ideología contra el único Dios verdadero. El comunismo es anti-Dios, el comunismo es anti-Jesucristo, porque Jesucristo es el único que se le enfrenta con los principios a esta mentira del demonio. Satanás se disfraza detrás de estos partidos políticos, pero es una ideología satánica demoníaca. Y es por eso que este proyecto de ley tiene que ser metido en la educación básica y media del país, como aquí están proponiendo, pues si no, vamos a estar dando puños en el aire. Si no se corrige el cambio de educación del país, entonces no se va a hacer nada. La gente tiene que entender que el comunismo es una doctrina demoníaca, es una doctrina fallida, es una doctrina asesina, es una doctrina de la envidia, es una doctrina basada en el robo. Dios de mi vida, ¿cuándo lo vamos a entender? Y este proyecto de ley tiene que salir en el nombre de Jesús. No sé cómo, porque ya sabemos que mucho del Congreso, muy parecido a lo que pasó en Estados Unidos con el presidente Trump, que todo lo que él quería hacer, el Congreso se lo tiraba abajo en el primer periodo presidencial. Ustedes recuerdan, porque todo ese Congreso estaba a favor de los demócratas, que es el partido de izquierda. En Colombia necesitamos, mejor dicho, oración. Impresionante, porque estamos peleando, vuelvo y digo, contra un Goliat, pero ese Goliat tiene dioses falsos, nosotros tenemos el verdadero. Dice: la iniciativa liderada por el senador Alejandro Bermejo del partido Movimiento Salvación Nacional, colectividad que respalda al presidente electo Abelardo de la Espriella, propone destinar una semana del calendario escolar anual para impartir contenidos sobre la historia, los regímenes comunistas globales, sus impactos en materia de derechos humanos y los riesgos de este modelo. Según el congresista, la propuesta está inspirada en un modelo aplicado educativo en Florida, Estados Unidos, e impulsado por la representante republicana María Elvira Salazar. El objetivo, argumenta el legislador, es promover las libertades individuales, el pluralismo político y defensa del Estado de Derecho, alineándose con la batalla cultural y el enfoque conservador de la nueva administración que asumirá el poder este 7 de agosto. El proyecto de ley iniciará sus debates en las comisiones correspondientes del Poder Legislativo para definir su alcance. De lograr el aval parlamentario, le corresponderá al gobierno nacional reglamentar su ejecución en las aulas. Analistas y historiadores ya abren el debate sobre la idoneidad de la medida de un país donde constitucional históricamente nunca ha gobernado un régimen comunista, dice la transmisora que envío. ¿Usted puede creer que dice que nunca han gobernado los comunistas? La gente, yo creo que está muy confundida con todos los nombres de estos partidos: comunismo, centro, partido verde, centro democrático. No, miren, todo lo que se aleje en contra de la verdad es ideología de izquierda. Punto y final, no se enreden la piola. Esperamos que este proyecto pueda ser implementado, porque si no se recupera la educación, no estamos haciendo absolutamente nada. Siguiente noticia. Video salvaje aquí, caos en la frontera del enclave español en África del Norte.
Marruecos. Esta es la ciudad de Ceuta. Ves como miles de migrantes traspasan la valla y abruman a la policía fronteriza. Su video muestra a grandes grupos de personas, principalmente jóvenes de edad militar, apretujándose en tubos inflables o llegando de otras formas a la costa. Algunos esperan en el agua al atravesar las puertas para llegar al otro lado. Sandra, esto recuerda a lo que vimos durante la frontera abierta bajo la administración Biden en 2021. En 2024, algo similar a lo que vimos en Del Río en 2021. La agenda socialista, literalmente en su plataforma, desea abolir las fronteras, abolir la aplicación de la inmigración, tener completa libertad de movimiento. Esto es lo que sucede en otro país. Si consiguen lo que desean. Observa que el gobierno no se opone en nada. Estas personas entran sin obstáculo. Y si no saben, España tiene un gobierno de izquierda. A principios de este año implementaron un amplio programa de amnistía para más de 1 millón de inmigrantes ilegales en el país. Tuvieron 1.3 millones de inmigrantes ilegales que solicitaron ese programa de amnistía entre abril y junio. Eso es lo que llamamos un factor de atracción, Sandra. Están buscando algo así. Saben que si logran entrar al país, quizás algún día ese gobierno de izquierdas haga otro programa de amnistía. Y estabas leyendo algunos cables. Los locales piden una declaración de emergencia. Parece... El ministerio dice no y no desplegará militares en la frontera. Al parecer, no, sí es. Mira, esto es un completo desorden. Da la sensación de que estamos viendo hace unos años cuando informabas en la frontera de Ingu. Esto está sucediendo ahora mismo. Esta historia está rompiendo ahora mismo y no solo hablamos de cientos. Miles de migrantes invaden las fronteras. Mientras hablamos, sí, y de nuevo, quiero decir, mira aquí, ¿ves alguna mujer o niño? La mayoría llamaría a estos individuos solicitantes de asilo. Estos son todos jóvenes invadiendo el país y abrumando cualquier frontera que haya. Parece haber solo una pequeña valla de alambre de púas o algo así, pero se ve que el gobierno español ha sido completamente sorprendido. Y hay miles de estos hombres. Literalmente parece que a menudo escuchas la palabra invasión, pero aquí parece una de verdad. Mira eso, quiero decir. ¿Ves la valla fronteriza allí? Todos simplemente lo rodean y de nuevo El jefe de la Guardia Civil de España llama a esto un Ryan Fugurene sea derrumbado por completo. No se pueden dar cifras exactas, pero hay miles de migrantes cruzando ahora mismo. Añadió que la frontera ha colapsado por completo. Cita textual. Sí, ciertamente parece así. Para quienes no saben dónde está esto, está una pequeña ciudad española autónoma en África del Norte. Está en Marruecos, pero sí tiene autonomía española. Se llama Ceuta. Esto no está en la península de España, pero estas imágenes las hemos visto en redes sociales toda la mañana. Es impactante ver que no hay resistencia alguna, al menos en Del Río en 2021, cuando 20,000 haitianos cruzaron el río. Imágenes similares a esta, tenías patrulla fronteriza, tenían al DPS de Texas tratando de detenerlos. Aquí en España no hay nada. Nada impide que estos individuos esperen en la orilla y escalar las vallas. Y Sandra, simplemente mira eso al fondo. Quiero decir, hay miles y miles de estos hombres inundando el país. Dame por favor el versículo de Daniel para que la gente sepa qué es lo que está pasando. El profeta Daniel nos informó en el Antiguo Testamento cómo Dios le mostró el futuro de las naciones, cómo Dios le mostró el futuro del tiempo de los gentiles, cómo se iba a desarrollar la historia hasta que Jesucristo volviera a la tierra, la roca, porque Daniel no da el nombre de Jesús, sino que dice que una roca vendrá a los pies y ¡pum!, destruirá toda esa estatua, y esa estatua muestra la historia de las naciones. Nosotros en este momento de esa estatua que Dios le mostró al profeta Daniel y que nos lo dejó en las escrituras, estamos en los pies de esa estatua. Nosotros nos encontramos ahí, estamos al final de la historia. La historia no va a seguir por miles de años tal y como la conocemos. No, señores. El periodo de la iglesia está por terminar y nosotros estamos en los pies de esa estatua. Y el profeta Daniel nos dijo lo siguiente que iba a pasar en esos pies. Nos dice, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Todo el mundo, yo creo que antes de yo dar esa enseñanza,
todo el mundo decía, ¿qué significa eso? Yo no entiendo eso. ¿Qué significa el hierro? ¿Qué significa el barro? No entiendo qué significa eso. Esa enseñanza la pueden ustedes adquirir en la librería de la iglesia, donde les explico cómo van a ser los gobiernos que habían desde que el profeta Daniel le mostró Dios la historia de las naciones hasta llegar a los pies. Esa mezcla, que ya se las expliqué en Iglesia Palabra Pura, es la mezcla de las naciones, es la mezcla del barro y el hierro. Las naciones fueron hechas por Dios, pero si también van a mi enseñanza de globalismo, ustedes muestran que hay unas alianzas humanas que están haciendo que las naciones se mezclen. De eso se trataba lo que el profeta Daniel, cuando decía estas cosas como que nadie entendía, que el hierro y el barro que se unen pero no se mezclan, ¿qué significa? Es esto, es esta invasión de naciones que por alianzas humanas, porque el gobierno español lo está permitiendo. El gobierno español es un gobierno de izquierda globalista que está sujeto a Bruselas, que están buscando el globalismo mundial. Lo que pasa es que Trump se les metió en la mitad, pero esta gente iba a una velocidad impresionante, logrando esta mezcla de las naciones que se mezclan, mas no se unen. Somos completamente incompatibles. La civilización occidental es una civilización judeocristiana. Esta gente está llegando con Alá Akbar, con Alá, con completa y diferentes doctrinas e ideologías. Esto que está pasando, que ustedes vieron en Ceuta, 70,000, más de 70,000 personas. Imagínense, la ciudad de Ceuta tendrá aproximadamente 60,000, 70,000. Ustedes se imaginan llegarle esta invasión y esta gente sigue para toda Europa, pero como nos decía el profeta Daniel, dice, se unirán, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Esto es un grupo de personas que está buscando la destrucción de la civilización judeocristiana y por eso trae toda esta inmigración ilegal, porque sabe que a través de esta mezcla se van minando los fundamentos de las naciones hasta que por fin las pueden arrodillar y así pueden hacer por fin su globalismo y aparecer al anticristo. Lo que pasa es que esto iba supremamente rápido y por eso yo les dije, Dios nos está ayudando con el presidente Trump, que buscó detener esto. Si ustedes oyeron lo que decía este noticiero, lo mismo en Estados Unidos, bajo el gobierno Biden, se estima que más de 20 millones de personas violaron las fronteras de los Estados Unidos e entraron como ríos de países socialistas comunistas, y ellos, ¿qué es lo que buscan? Darle a toda esta gente darles a esta gente la posibilidad de votar, y esta gente siempre va a votar izquierda, 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 y así se tumbaría el Partido Republicano, que en este momento está buscando poner los principios de Dios. Esto, como nos decía el profeta Daniel, va a pasar. O sea, usted y yo no lo podemos, ¿cómo le puedo decir? Esto no se puede impedir, no se va a alterar, esto simplemente va a suceder, pero el hecho de que usted no lo pueda impedir no significa que usted no lo pueda restringir. De usted depende, me refiero de usted, de nosotros, de la iglesia, restringir este espíritu del anticristo de que suceda. ¿Va a suceder? Sí, pero eso no me puede poner a mí como una persona pasiva para yo no ser completamente activo en lo que tengo que hacer con mis votaciones, cuando abro la boca, con establecer la verdad en la nación en la cual me encuentre. No, tenemos que ser agentes de la verdad en el tiempo en el cual nos encontremos, aunque esto va a pasar, o sea, está pasando. No va a ser, como les digo yo, esto no es que, ay, la Biblia decía esto, pero resulta que no pasó. No, escrito está, es que tiene que pasar.
escrito está, es porque Dios vio al final desde el principio, esto va a pasar, pero nosotros como iglesia debemos restringir que este mal suceda y por eso nosotros tenemos que votar completamente anticomunista, antiizquierda, antiglobalismo, antimarxismo. Todas estas doctrinas son las alianzas humanas del que el profeta Daniel habló y nosotros no podemos ser partícipes de las obras de las tinieblas. Entonces, activamente sí tenemos que buscar restringirlo y malo es el cristiano que no tiene sal, que no tiene luz, que se queda completamente pasivo ante esto y peor es el cristiano que está a favor de todo esto porque es un ignorante, no comprendiendo el grave peligro en el cual se encuentran las naciones. Esto está sucediendo a pesar de que Trump está aquí, señoras y señores, ustedes ven en Europa cómo están llevando todos estos ríos de personas contrarias a lo que fueron los fundamentos judeocristianos europeos y es un completo desastre. Dame la siguiente imagen. El Islam no concuerda con la civilización occidental. El Islam entra en conflicto con todas las libertades que disfrutamos. No creen en la separación entre la mezquita y el Estado. No creen en la libertad de expresión o de palabra. No creen en la libertad de criticar al gobierno. Las prácticas que disfrutamos tanto en Estados Unidos de América, y aquí está lo que realmente tienes de nuevo este acceso, el rojo-verde, este marxismo, muhammadismo, ¿qué tienen en común? A pesar de que muchos marxistas son lesbianas, gays o transgéneros, se llevan bien con los musulmanes, se llevan bien porque nos odian al occidente y a los Estados Unidos. Aquí lo dice Charlie Kirk, esto es una ideología en la misma bolsa que se está introduciendo en las naciones y por eso nosotros como cristianos tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando. Siguiente. Se nos ha preguntado en el pasado. Párame aquí. Aquí van a ver esto. ¿Qué es lo que estaban buscando en Michigan? En Michigan que acaba de ganar las primarias del Senado un musulmán que odia a América, odia a la doctrina judeocristiana, odia todo lo que representa nuestra civilización occidental. Ellos ya venían diciendo que odiaban a América y ahora en Michigan, esta gente que odia a América acaba de ganar las primarias. Esta mezcla que no se une de la que habló el profeta Daniel. Oigan, desde Estados Unidos, esta gente, ¿cómo habla de los Estados Unidos? Se nos ha preguntado en el pasado. ¿Por qué nuestras protestas coinciden con el Día Internacional de la Cita? ¿Por qué son tan antiestadounidenses? ¿Por qué no nos enfocamos más en Israel y no hablamos tanto de Estados Unidos? Gaza ha demostrado al mundo por qué estas protestas son tan antiamericanas. Porque es el gobierno de Estados Unidos el que proporciona los fondos para todas las atrocidades que acabamos de escuchar. Y por eso Imam Khomeini, quien proclamó el Día Internacional de los QTZ, por eso decía que derramen todo su coraje, toda tu oportunidad y gritos sobre la cabeza de América. América, alto a la violencia. Malcolm X dijo, y cito, vivimos en uno de los países más podridos que ha existido en la tierra. No es genocidio, eso debe irse. Es todo el sistema el que debe irse. Cualquier sistema que permita semejantes atrocidades y maldad merece ser destruido, hacerse y apoyarlo. Un sistema así no merece existir en la tierra de Dios. Y así, cuando estos tontos nos preguntan si Israel tiene derecho a existir, el grito "muerte a Israel" se ha vuelto el más lógico en el mundo hoy. Vayan a Israel, vayan a Israel. Imam Khomeini reconoció que Israel es un proyecto colonialista de colonos malvados. Se dio cuenta de que es un cáncer y estableció que Israel antes de esto, hermanos y hermanas, era una vaca sagrada. Nadie podía criticar a Israel. Todos temían ser antisemitas. Todos temían a ellos. Ahora, los conscientes critican abiertamente a Israel. Reconocen a Israel por lo que es. Israel es ISIS.
Israel son nazis, son fascistas, son racistas. Ahora el mundo lo sabe. Libre Palestina, libre Palestina. De Río Amar, Palestina será libre. Esto es una ideología demoníaca y lo que ustedes están viendo en Michigan diciendo muerte a Israel. Aquí la traducción de la IA hace lo mejor, pero obviamente el sonido es un poquito maluco. Pero esta gente está gritando muerte a Israel, muerte a América. Están en suelo americano, están en Michigan y dice tenemos que destruir el sistema de este país porque este sistema no merece estar en la tierra de Dios, de Alá. Esta gente está como un cáncer metida dentro de los Estados Unidos y dentro de los Estados Unidos se está llamando la desaparición de la Constitución americana, están llamando a tirar abajo los Estados Unidos en esta ciudad, en Michigan, y acaba de ganar uno de los suyos, un islámico de estos, las primarias del Senado. Uno dice, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Lo que nos mostraba el profeta Daniel, de lo que iba a pasar en el último tiempo, de cómo el hierro y el barro se iban a mezclar, pero esa mezcla no se une porque son completamente incompatibles. Y ay de la iglesia, vuelvo y les digo, ay de la iglesia que participó de esta vaina. Ay de la iglesia que no abrió su voz y no dijo las cosas como eran. Ay de la iglesia que apoyó la inmigración ilegal. Ay de la iglesia que votó por estos demócratas del demonio socialistas globalistas. Ay de la iglesia ignorante. Pero, ¿por qué les digo ay de la iglesia ignorante? No es porque la gente ignorara, no, es porque se les da la gana escoger sus maestros que les digan las cosas que quieren oír, porque el que les dice la verdad lo hacen a un lado. Entonces, la iglesia, la gente, la mentalidad de la gente que se pierde dentro de la iglesia no es porque no haya enseñanza, simplemente no les gusta el que les enseña cómo es y deciden irse a otras personas a que les digan, Dios bendice la inmigración ilegal, no te preocupes que Dios le importa mucho tus sentimientos y Él va a alterar todos los sistemas para que tú puedas hacer lo que se te dé la gana. No, señoras y señores, y tal vez sobre este tema les voy a hablar la otra semana porque estoy aterrada de la iglesia que está a favor de la inmigración ilegal. ¿Qué me está diciendo eso? Que no conocen las escrituras. Estoy aterrada de que simplemente apoyan sistemas que Dios está en contra. Pero eso está pasando en Estados Unidos. En este momento hay una invasión en Estados Unidos permitida por los gobiernos anteriores. Biden empezó todo esto con Obama, para que sepan. Y esto que fue permitido por estas administraciones anteriores está causando un grande caos. Pero miren en España, un caos que vieron en España, que replicaron en Estados Unidos, que el presidente Trump está buscando detener. Pero ¿cuánto va a durar esto? Porque esta mezcla se va a hacer, o sea, ¿cuánto va a durar este espacio de tiempo de gracia antes de que la iglesia parte? Siguiente. Estos son los ejemplos, vuelvo y les digo, de personas, de personas que pertenecen a la destrucción de América. El que acaba de ganar las primarias en Michigan, abajo tiene también en Michigan quien gana las primarias y también tienen a su mano izquierda a Mamdani en Nueva York, tienen a la Ilhan Omar también, representantes que están en el Congreso que ya saben ustedes, vienen por la destrucción de América, vienen por la destrucción de Israel. Esta gente ya se metió, esta gente es un cáncer metida dentro del sistema. Y quería decir algo del Mamdani. Mamdani pertenece a la ideología chiita. Dentro de los musulmanes hay dos ideologías, está la chiita y la sunita, y la chiita es la más radical, la chiita es la de los ayatolas en Irán.
Esa es la chiita y esa es la ideología de Mamdani, chiita. Por eso ustedes deben saber que en Estados Unidos está metido el enemigo y así mismo como está metido, esto se empieza a replicar. A mí me sorprende, dame ese versículo de Jeremías, que hay una advertencia de Dios. Cuando, antes de ponérmelo, déjeme, yo le doy el contexto de esta advertencia. Cuando cayó la nación de Israel, primero la nación de Israel estaba dividida en dos, en el norte y en el sur. Eran un poquito independientes. Esto pasó después de Salomón, porque cuando estaban bajo el rey David era una sola nación. Y después de Salomón, que se dividen en dos, el norte y el sur, cada una con su propio rey, el norte empezó a aceptar la ideología de las naciones vecinas. No se fue con la ideología del único Dios verdadero. Empezó a minar su educación, empezó a minar sus escuelas con estas ideologías del demonio de las naciones vecinas, hasta que llegó el punto en que el norte completamente fue invadido de falsa ideología. ¿Qué pasó? Cayó la parte del norte de Israel. Cayó, Dios les dijo, no más, váyanse con sus ideologías, váyanse con sus demonios, ustedes me han abandonado, ustedes que estaban casados conmigo decidieron irse con otros, entonces no, ya no quiero saber nada más de ustedes. Dios le da una carta de divorcio al norte. Interesantemente, la Biblia nos dice que daba al sur, que no era tan malo como el norte. Pero el sur, a pesar de haber visto lo que pasó en el norte, continuó haciendo lo mismo, no se mejoró, sino que continuó trayendo también ideologías de otras naciones, maestros del demonio de otras naciones, y empezó a minar todo el sur de Israel. Entonces Dios dice, ustedes también. ¿No vieron lo que hizo el norte? ¿No vieron cómo cayó el norte? Y ahora que ustedes son el sur, que ustedes son lo que queda, que ustedes no fueron tan malos, ahora han decidido seguir ese camino y ustedes creen que yo me voy a quedar aquí como si nada hubiera pasado. Ustedes van a hacer lo mismo y Dios les habla en una especie de lenguaje. Les dice, se van a fornicar. Fornicar es, se van a tener relaciones sexuales con otros. O sea, se van a tener ustedes relaciones con dioses que nada que ver. A eso lo lleva a una parte íntima, lo lleva a la parte de cercanía. Como el norte y el sur tuvo la cercanía con ideologías falsas que empezaron a traer a sus vidas, a traer a sus naciones, a traer a su educación, y Dios los llama, ustedes se fueron a fornicar, tuvieron intimidad con falsos, con mentirosos, con engañadores, con ideologías del demonio. Y nos dice el profeta Jeremías, déjame ver el versículo, nos dice, yo decía, después de hacer todo esto, se volverán a mí, le está hablando al sur, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá, que está hablando al sur, que usted vio lo que le pasó al norte. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, la del norte, yo la había despedido y le había dado carta de divorcio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. A mí, dame pantalla completa. Este versículo me parece impresionante porque la historia se repite. Nosotros en América vimos lo que pasó en Europa, vimos la grandiosa Europa, vimos la Europa llena de catedrales, de historia, de belleza, de arquitectura que trajo este renacer del cristianismo, de la doctrina judeocristiana que corrió por toda Europa. Cuando usted va a Europa, usted ve la herencia cristiana, la ve por todas partes, la belleza, lo que se formó, lo que se armó, lo que se hizo, la grandeza, la inmensidad, la preciosidad de toda esa herencia cristiana de estos
2 milenios. Pero ¿qué pasó? Llegó lo que el profeta Daniel dijo, llegaron los pies y estas alianzas humanas, esos hijos de todos los europeos que venían de esa doctrina, se empezaron a volver ateos, se empezaron a volver ideología woke, empezaron a volverse doctrina marxista, empezaron a votar de una forma diferente, pusieron a estos izquierdistas en los gobiernos y estos izquierdistas abrieron fronteras, y para abrir fronteras es para destruir a Europa, para traer toda esta inmigración que ustedes acaban de ver, nada más un ejemplito. 50 millones han entrado. ¿Para qué? Para destruir la doctrina judeocristiana de lo que era Europa. ¿Y por qué digo esto? Porque Europa se está viniendo abajo por sus políticas migratorias. Pero no contenta América con haber visto lo que estaba pasando en Europa, se puso a votar por personas que quieren hacer lo mismo que está pasando en Europa. Por eso yo les decía, es como si la historia se repitiera. Lo vimos en el Antiguo Testamento entre el norte y el sur de Israel, y ahorita lo estamos viendo entre América y Europa, que América no le importó lo que vio en Europa y repitió lo mismo. Y ahora que llegó el presidente Trump, que está buscando poner un pari a todo esto, en que los cristianos salieron a votar, en que los cristianos dijeron, Dios mío, nos tenemos que poner pilas porque nos está pasando lo mismo que en Europa. Yo quiero saber entonces qué va a pasar ahorita en las elecciones de noviembre, porque en las elecciones de noviembre, si los cristianos no votan en Estados Unidos, se va a perder la Casa de Representantes del Senado y van a parar completamente a Trump en sus políticas y van ellos otra vez a tomar el control. Por eso es muy necesario ser completamente activos, porque la salud de las naciones en realidad depende de la ideología cristiana la cual están viviendo. Si la entienden, si la aplican, si votan por ella, si la establecen en los sistemas educativos, si disipulan las naciones con la verdad de Cristo. Si eso no se hace, amigos míos, las naciones se pierden. Y ya van a llegar las elecciones de noviembre y veo mucha iglesia en los Estados Unidos muy calladita, y ojalá fueran calladitas para que no estorbaran, pero no, muchas en contra del presidente Trump, muchas a favor de la inmigración ilegal, muchas a favor de que Dios es misericordioso y por eso está permitiendo esta inmigración ilegal. No, señores, esta inmigración ilegal es una actividad humana de la cual habló el profeta Daniel, que hay que buscar evitar nosotros como iglesia, no apoyar, sino evitar, denunciar y no estar a favor. Las naciones tienen que ser protegidas. Entonces, Estados Unidos, terrible. Déjame ver el cura, qué fue lo que dijo. Ahora estamos presenciando una invasión. No son refugiados. No, esto es una invasión de una islamización masiva de Europa. Y por lo tanto, esto es una agenda política global de los poderosos del mundo para destruir a Europa cultural y religiosamente. Es decir, para destruir el cristianismo en última instancia en Europa. Siguiente. La hermandad musulmana también se asocia con grupos políticos como los socialistas democráticos de América. Sí, señor, así es. ¿Estaría de acuerdo en que esta alianza entre la hermandad musulmana y los DSA, también conocida como la Alianza Rojo-Verde, se basa en un odio compartido hacia Estados Unidos, Israel, la civilización occidental en general, el capitalismo y la democracia? Sí, señor, estoy de acuerdo. Y diría que también está unida en torno a un objetivo revolucionario, abogando por el derrocamiento de la Constitución de los Estados Unidos. Señora Claybach, pasemos con usted. Ahí lo tienen, el derrocamiento de la Constitución de los Estados Unidos. Señoras y señores, en Estados Unidos, como en las demás naciones,
La izquierda no es la izquierda que ustedes conocieron hace 10 años atrás, hace 15, hace 20. La izquierda fue completamente infiltrada por estos radicales del demonio. Por eso quiero que vean estas estadísticas. Muéstrame por favor las estadísticas donde hay Más de 100 demócratas votaron en... Las estadísticas, esa. Mira estas estadísticas que nos muestra en el 2016 los demócratas 0 votaron por cortar la ayuda a Israel. En el 2016, escuchen bien, los demócratas del 2016 estaban a favor de Israel. Estados Unidos siempre ha sido amigo de Israel. Y en el 2016, 0 demócratas votaron para cortarle recursos. O sea, todos estaban a favor de Israel. Eso fue en el 2016. Por eso yo les dije, esta década ha pasado cosas gravísimas dentro de las naciones. Porque ese partido de izquierda en todas las naciones fue infiltrado por el radicalismo. En el 2024, señoras y señores, 37 demócratas votaron para cortarle ayuda a Israel. O sea, subió bastante. Ya muchos demócratas no estaban a favor de Israel. Pero en el 2026, 103 demócratas votaron para cortar ayuda a Israel. Esto en 10 años le está mostrando a usted la radicalización de un partido político en contra de Israel. Usted jamás hubiera visto a una Nancy Pelosi 10 años para atrás votando contra Israel. Usted jamás hubiera visto a esa gente votando contra Israel porque ellos eran, digamos, unos tibios. El problema de la tibieza es que la tibieza nunca se queda en la mitad. La tibieza siempre va para atrás. Quien no va para adelante, dice un versículo bíblico, va para atrás. Y la tibieza, como no va para adelante, va a ir corriendo sus prácticas para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. Y por eso hoy el Partido Demócrata está completamente infiltrado de comunismo, marxismo, globalismo, islamismo, del demonio. Y ustedes acaban de escuchar aquí en esta pregunta del senador Ted Cruz, ¿cuál es la función de esta hermandad musulmana dentro de los Estados Unidos? Y lo acaban de oír: destruir la Constitución. Destruir la Constitución. Esto que nos sirva para las demás naciones, para Colombia, para México, para Perú, para todo. Si la iglesia no se mete a hablar la verdad en todos los ámbitos, incluido el político, entonces, digamos, la brújula moral de las naciones se pierde. Es necesario tomar el rumbo y por eso yo oro porque en Colombia, Dios de mi vida, que en Colombia entre firmemente el presidente Abelardo de la Espriella para buscar arrebatar de las garras del maligno y que la verdad del único Dios verdadero sea establecido. Porque he escuchado que quieren meter nuevamente la Biblia en las escuelas y esto sería completamente necesario. Quiero que terminemos hoy. Tenía muchas noticias, pero no los quiero desgastar a ustedes que viendo una cantidad de cosas. Terminemos con Benjamín Netanyahu, por favor, con las palabras que él dijo la semana pasada a un grupo de cristianos y que en realidad me parece que hacen un resumencito de lo que estamos hablando. Dale. We're descendants from the original Hebrews of the Holy Land, and we are the first part of that Judeo-Christian heritage, which
Señoras y señores, aquí está Benjamín Netanyahu con una mesa llena de líderes cristianos que comprenden la palabra de Dios, no ignorantes, que no tienen ni idea de nada, no tienen ni idea de discernir las escrituras ni de dividirlas correctamente, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que tenía que dividir correctamente las escrituras. Aquí está con una mesa llena de cristianos, Benjamín Netanyahu, y les están diciendo a ellos, nosotros, refiriéndose a los judíos, somos los descendientes de los hebreos originales. ¿Él por qué empieza diciendo esto? Porque en el mundo están diciendo que los judíos que hay en Israel no son los judíos descendientes de los hebreos del Antiguo Testamento, sino que son un pueblo por ahí inventado, un poco de gente que se reunió y que llegó a Israel en 1948, pero que esos no son judíos. Por eso él deja este primer punto muy claro. Vuelva y póngame este primer punto porque yo necesito que usted lo entienda, porque mucha gente en el mundo entero dice que ese pueblo judío fue desaparecido, que eso ya se desapareció porque Dios ya se deshizo de Israel. Eso es pura ignorancia, señoras y señores. Por eso él empieza diciendo, vuelva y ponga. We're descendants from the original Hebrews. Nosotros somos descendientes de los hebreos originales. Así que cuando alguien le diga a usted, ay, el pueblo de Israel ya, eso se deshizo, Dios se deshizo de ellos en el Antiguo Testamento. Muchas iglesias tienen ese chip de doctrina demoníaca de decir que Dios se deshizo de Israel. Mucho cuidado, usted va a una iglesia de esas. Mucho cuidado, porque alterándole eso le alteran toda la doctrina y toda la verdad bajo la cual usted tiene que fundamentar su vida. Hechos, el que volvió en 1948, es profecía bíblica, porque Dios le dijo a Israel, después del periodo de disciplina que los puso por haber negado al Mesías, a Jesucristo, Dios los traería de nuevo a su tierra, porque el plan de Dios nunca se va a terminar con Israel. Disciplina, oh sí, señores. ¿La hay en este momento? Sí, señores. Pero que Dios se deshizo de Israel, jamás. Y por eso Benjamín Netanyahu está diciendo, nosotros somos los descendientes de los hebreos originales. Alguien que le diga algo contrario, dígale mentiroso, usted no tiene ni idea, engañador, apártate de mí, Satanás, mejor dicho. Fuera de aquí. Y por eso empieza por ahí. Y ahora continúa diciendo lo siguiente. Of the Holy Land. And we are the first part of that Judeo-Christian heritage which we cherish and which has given the world the civilization of freedom and faith. Después dice, y nosotros somos los que formamos la civilización que trajo en el mundo la libertad. O sea, esto es impresionante. Él está reconociendo a los cristianos junto a los judíos que tenemos, señoras y señores, ellos pueden tener Antiguo Testamento, nosotros somos los del libro del Nuevo Testamento, pero este libro es lo que fundó la civilización occidental y los principios de la libertad y la fe en las naciones. Y no solamente en el occidente, sino casi en todo el mundo. El cristianismo alcanzó a las naciones. Lo que pasa es que los musulmanes se han metido y han regado su mentira y han conquistado a través de la espada, han conquistado naciones que antes eran cristianas. ¿Por qué? Por la tibieza también de esas naciones que permiten que eso pase. Pero él está aquí uniendo los judíos y los cristianos como partes de los que formaron la civilización que trajo la libertad y la fe. Continúa, ¿qué más dice? And again, we have to stand up and defend it. It's under
attack from the rising tide of anti-Semitism and anti-evangelicalism. And it's not. Y nos tenemos que levantar y defenderlo porque está creciendo el antisemitismo, o sea, el odio a Israel, y también está creciendo el antievangelismo, el odio a la cristiandad. Por eso tenemos que levantarnos y defenderlo en medio de las naciones, señoras y señores. Esto es un mensaje de Benjamín Netanyahu en una mesa llena de cristianos donde estamos unidos y él dice el odio contra nosotros se está levantando grandemente y por eso tenemos que levantarnos y defenderlo. Continúa. Accidental that the two are coming under joint attack because we are one. And what I ask you is only one thing. Párame acá. Dice, y tenemos que defenderlo porque nosotros somos uno. A mí esto, o sea, yo no sé si ustedes entienden, si a ustedes esto también les da escalofrío o no les da escalofrío. Él está reconociendo que nosotros somos un árbol donde estamos unidos, judíos y cristianos. La savia de ese árbol, señoras y señores, nos la da nuestra raíz del judío Jesucristo. Nosotros fuimos unidos a ese árbol. Nosotros éramos gentiles por allá que creíamos en dioses falsos, pero cuando reconocimos a Jesús, el de la tribu de Judá, como el único Dios verdadero, nosotros fuimos unidos a ese árbol. Y aquí Benjamín Netanyahu está diciendo, nosotros somos uno y nos vamos a tener que levantar. Continúa. Stand up, be calm, don't cower. And when you're faced with an attack, what do? Attack back. That's all. Nos vamos a tener que levantar porque nos están atacando. Pero cuando nos atacan, ¿tú qué tienes que hacer? Contraataca. Pelea, habla, no te quedes callado. No permitas que lo que está sucediendo suceda por tu silencio. Que tú seas contado como justo en medio de las naciones. Que no guardaste silencio ante la mentira, sino que defendiste la verdad. Por eso él dice, cuando peleen, cuando sean atacados, contraataquen. Porque están atacando a Israel y están atacando al cristianismo. Continúa. That's my long speech. And I'm very grateful to you for your consistent support, for the constancy of your friendship. And now it's time to fight. That's it. You are fighting right now. We are fighting right now against the dark side, the leftist, godless dark side. But by the grace of God, we're going to win this battle. Amen. Mire la conclusión de este representante cristiano. Usted está peleando, nosotros también estamos peleando contra el lado oscuro de esta izquierda sin Dios, atea, que está peleando. Así que, Iglesia Palabra Pura, miembros de Iglesia Palabra Pura, pelea, firme con la verdad, firme con los principios de Dios y no permita usted que el argumento de ellos sea el que quede sobre la mesa, sino que la verdad de Dios sea establecida y funciona como columna de la verdad en medio de las naciones. Esto es todo por hoy. La próxima semana continuamos con más Blaze News. Bendiciones. Bye bye. Te invitamos a que te conviertas en un colaborador de nuestro ministerio Sembrando en Iglesia Palabra Pura Blaze. Haciendo esto te vuelves participante de llevar la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a diferentes lugares. Vamos a fundaciones, escuelas, ancianatos y cárceles con el mensaje salvador. Además, nos ayudas a alcanzar al mundo hispano a través de la televisión a más de 60 países, donde nuestro programa de enseñanza sale semanalmente. Utilizamos todas las redes sociales alcanzando con ellas continuamente personas con el mensaje de Jesucristo.
También sembrando en nuestro ministerio participas de la gracia de dar a Israel, a quien también mensualmente apoyamos. Además, recibirás con tu siembra las enseñanzas del mes, de versículo por versículo de los miércoles y las enseñanzas de los domingos. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.